Hoy vamos a hablar de los pequeños actos que sumados pueden ayudarme en mi proceso, ¿no? Vamos a hablar simplemente de algunos hábitos cotidianos que, según la ciencia, bueno, pues diríamos que están probados o se han probado, se han hecho estudios que nos pueden ayudar a reducir el estrés. Como casi todo en la vida, ¿no? No hay que ser demasiado dogmáticos, ¿no? Ahora mismo es muy fácil ser dogmático con cualquier cosa, cualquier noticia que sale, neurogénesis, epigenética, parece todo que hemos encontrado algo, la psilocibina, parece que hemos encontrado algo siempre, pero yo siempre digo que hay que hacerlo con bastante moderación. Entonces, simplemente pues vamos a hablar de algunos hábitos cotidianos porque es muy interesante la cantidad de tiempo que dedicamos a preocuparnos sobre un asunto, como decía aquel escritor, como decía Camus, Albert Camus, en una obra, yo creo que era La peste o Las ratas, no me acuerdo, una de las dos, yo creo que era, no, era La peste, era Las ratas, o era este otro que a mí me gustaba mucho también, El extranjero, El extranjero. Y entonces hablaba, decía, aquel verano que estuve en Orán, ¿no? Tan preocupada por buscar trabajo que no me había dado cuenta de que en realidad no había estado buscando trabajo, ¿no? Y nada, pues ese fue Albert Camus. Pero nos comentaba un poco esta sensación tan cotidiana, tan normal y tanto que nos pasa, ¿no? La cantidad de tiempo que dedicamos a estar dándole a rumiar sobre un problema y la poca cantidad de tiempo relativo que usamos precisamente para lo contrario, ¿no? Así que vamos a hablar precisamente cómo esta suma de factores va a ser una cuestión importante y que cualquier factor, por mínimo que sea, va a contribuir, ¿no? Hoy estamos hablando bueno, me enrollaría yo con tantas cosas en realidad. Ahora estoy ahí observando un montón de cosas de epigenética, Claro, nos empezamos a dar cuenta de que la expresión de nuestros genes no tiene nada que ver con nuestros genes. Nuestros genes son nuestros genes, pero nuestros genes siempre se van a expresar en función del ambiente. Y que se exprese un gen o no, pues va a depender precisamente de muchas condiciones ambientales. O sea, nunca podemos separar lo ambiental de lo genético en el fondo, ¿no? De hecho, yo creo que voy a hacer algún día un webinar sobre esto, es que es un tema súper interesante y que hay que acotar, pero que es súper interesante. Entonces, es verdad que hay tantos y tantos factores que pueden depender y hoy vamos a hablar quizá de factores más ambientales y esos factores ambientales van a contribuir precisamente a que, oye, tú puedes haber nacido de una manera, pero la expresión de tu herencia genética se va a demostrar a veces bajo determinadas condiciones ambientales. Mientras que la genética diríamos que sería, ¿cómo contaros? La genética sería un poco un libro, ¿vale? La epigenética serían los puntos y las comas de ese libro. No es lo mismo decir, ¿no? Como antiguamente decían en la Grecia clásica, ¿no? Cuando iban a visitar a la Pitia, la sacerdotisa, y le decían, si iban a una guerra, por ejemplo, un soldado, volveré de la guerra, ¿no? Y le decía, irás, mas no volverás, ¿no? Y entonces, claro, todo dependía de dónde ponías tú la coma. Irás, pumba, más no volverás, ¿no? Irás más no, coma, volverás, ¿no? Entonces, dependía un poco de eso, así acertaba siempre. Bueno, pues la epigenética tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver precisamente con la expresión de lo que somos y que la expresión de lo que somos va a tener mucho que ver con el ambiente en general, ¿no? Ya os digo, un tema apasionante como para descubrir, o sea, cosas que se están descubriendo como personas, ¿no? Que a raíz de determinados acontecimientos como las guerras mundiales o la guerra civil, etcétera, etcétera, se ha ido demostrando cómo existían determinadas características que podían irse expresando de generación en generación y no solamente era sino que, de alguna manera no solamente se le daban los genes, sino que se le daba también esos puntos y esas comas en esas expresiones de los genes, ¿no? Que dependía de los factores ambientales a los que se hayan visto
sometidos los individuos. Pero bueno, ya hablaremos de esto. Hay una historia, ¿no? Que se dice que se cuenta que era un rey que era muy amado así por su pueblo. Y se le ocurrió la idea de evitar que sus conciudadanos, ¿no? Que estaban ahí, bueno, pues pudiesen pagar impuestos, ¿no? Porque él no quería pagar impuestos o quería que se pagasen con el producto, el resultado de la cosecha de los habitantes, ¿no? Como el reino estaba ubicado en una de las provincias vinícolas más próximas, pues toda la totalidad de sus más o menos 10.000 ciudadanos se dedicaba casi todas precisamente a esto, al cultivo del vino, de la vid. ¿Y qué planteó este rey? Pues dijo, oye, pues cada uno va a aportar una jarra de su mejor vino, ¿no? Y con el resultante de esas 10.000 jarras, porque somos 10.000 jarras, lo podemos poner en un gran tonel y con el resultado del vino que salga de esa mezcla de vinos, ¿no? Bueno, pues podríamos tener, lo vendemos y tendríamos más o menos todo el gasto pues, dedicado pues eso a los gastos del reino, ¿no? Un poco optimista a ver si con el vino, pero bueno, como es una historia, pues lo podemos dejar, ¿no? Bueno, así que un día al año todos los habitantes de aquel país pues harían una larga fila y nada, pues irían vaciando el contenido de sus jarras, ¿no? De su mejor vino, precisamente ahí, ¿no? Y al final venderían ese vino a las diferentes productoras. Bueno, pues llegó un día, ¿no? Llegó ese famoso día señalado en el que todos empezaron y fueron uno tras otro, hasta que al final el último de los ciudadanos vertió la jarra, ¿no? Convocaron entonces al catador oficial del reino que se dispuso a probar ese caldo y se dio cuenta de que se había llevado una sorpresa, ¿no? Porque no tenía ni color ni sabor. Ay, eso no. ¿Qué clase de extraña magia, ¿no? Estaría sucediendo ahí en ese momento? Bueno, pues al final se descubrió que no había ninguna magia ahí. Cada uno de los habitantes pensó lo siguiente, ¿no? Pensó, si echo agua en vez del vino, ¿quién lo va a notar entre 10.000 jarras? Claro, lo malo es que a todo el mundo le dio por pensar lo mismo. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Bueno, pues esta es una historia un poco que tiene que ver con eso, con que la suma de las acciones precisamente no deben ser desdeñadas, ¿no? Es la suma de todas las acciones las que con las que vamos a poder tener un resultado final, ¿no? Al final, al fin y al cabo, la ansiedad no depende de un solo truco, ¿no? No depende solamente de un solo factor. Imaginaros, bueno, pues ayer estábamos viendo dentro del grupo de práctica, los alumnos estamos viendo una chica que ha venido precisamente del pueblo con agorafobia, etcétera, y ahora está viviendo en Madrid y se ha aprobado una oposición, ¿no? Y bueno, pues está más o menos, pues ya solamente el hecho de haber aprobado una oposición va a hacer que te vaya a tener que todos los días ir al trabajo, etcétera, etcétera, ya tiene agorafobia y se va a tener que exponer todos los días. Una cuestión tan ambiental como esa va a hacer que probablemente mejore con mucha facilidad, por lo menos al principio, ¿no? Y esto es una cuestión importante. Bueno, estoy diciendo esto, pero bueno, como ya he visto unos cuantos casos, pues más o menos puedo contar que puedo ir viendo por dónde iría la cosa, ¿no? Entonces, es importante tratar de entender esto, ¿no? Que ninguno de los trucos que vamos a enseñar por sí solos tienen importancia. Pero oye, pues en conjunto puede hacer que reduzcas el nivel basal de la ansiedad. Y si reduces el nivel de ansiedad basal, pues es mucho más probable que esa ansiedad que aparece en forma de picos, pues no te moleste tanto. Estamos hablando un poco de cómo unos pequeños cambios pueden sumar en el marcador, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo preocupados por la cantidad de estrés y de cortisol, pero cuanto menos cortisol tengamos en la sangre, mejor. Porque sabéis que el cortisol, por ejemplo, va a afectar en la hipersensibilización de la amígdala, va a afectar en el hipocampo, va a afectar
en todo lo que tiene que ver con el córtex prefrontal, es decir, con estructuras que van a hacer que luego seamos más o menos vulnerables al estrés. Reduzcamos el cortisol. Es un buen método, no solamente hay que empeñarse en dejar de tener ataques de pánico, reduce tu cortisol. Pues vamos a hablar de diferentes cosas que pueden ayudarnos a reducir precisamente este cortisol, ¿vale? Bien, primero, los beneficios de andar. El sedentarismo, la mayoría de las personas creen que el estrés en sí provoca efectos perniciosos sobre la salud, pero mucho más que el estrés en sí, lo que provoca el efecto pernicioso sobre la salud son los estilos de vida y los hábitos de vida que tienen las personas cuando tienen estrés sostenido en el tiempo, ¿no? El sedentarismo no ayuda a aliviar, no ayuda por sí solo, pero sí puede, si se han descubierto, tenemos bastantes estudios que nos indican que con que estemos andando de 40 a 45 minutos, no hace falta ponerse a hacer un deporte bárbaro de extremo ni nada parecido. Con 40 a 45 minutos tendríamos ya un montón de beneficios. A partir del 20 minutos, a partir del minuto 20 ya se están quemando grasas, ¿no? Sabemos que hay cerca de 400 genes que están influyendo en el aumento de peso. Y los investigadores de Harvard, y esto es muy importante, han logrado clasificar el grado en que podrían influir hasta 32 de estos genes. Y algunos de estos genes van a influir, por ejemplo, en el apetito, la regulación del apetito, otros en la saciación, es decir, hasta cuándo nos saciamos, otros en el acúmulo de grasas, ¿vale? La posibilidad de ir teniendo más grasas o no. Bueno, pues el efecto de estos 32 genes con 25 a 40 minutos, no, perdón, con unos, o sea, a partir del 20 minutos, pero sobre todo a partir del 45 minutos, sería un poco lo ideal, se reducían a la mitad. Efectos que tienen que ver con la saciación, efectos que tienen que ver, como he dicho antes, pues eso, con la estructura de los lípidos, con la estructura también a nivel de cómo nos vamos a relacionar, por ejemplo, con los hidratos de carbono, etcétera, ¿vale? Segunda cosa que se ha demostrado, caminar reduce el cortisol, ¿no? Y además produce una reducción de la actividad neuronal, esto que se ha visto, bastante interesante, en todo lo que es el córtex prefrontal, que si recordamos, el córtex prefrontal es toda la parte de nuestro cerebro que tiene que ver con algo, con nuestra parte más planificadora, por así decirlo, ¿vale? Pero también nuestra parte planificadora es la parte a veces que se angustia más, que puede generar, ya hemos dicho que la ansiedad se puede generar o bien a nivel de amígdala, pero también a nivel de córtex prefrontal se puede generar perfectamente, ¿no? Y bueno, pues se sabe que la sobreactivación, ¿vale?, del área prefrontal va a estar detrás de muchos trastornos como pueden ser el TAG, como pueden ser el TOC, ¿vale? Va a estar ahí. O sea que vamos a ver que esto es importantísimo. Ya tenemos dos efectos claros que solamente con andar de 25 a 40 minutos, que ya estáis andando a partir de mañana, nos va a ayudar. Y otros estudios se han hecho en los científicos de Princeton, de la Universidad de Princeton, donde pues han descubierto que la caminata desactiva también la excesiva actividad del hipocampo, que como recordamos el hipocampo es esa parte de nuestro cerebro que va a afectar o que está tan ligada a la amígdala y le va a dar los patrones un poco de alerta o de peligro en base a nuestros recuerdos o en base a descubrir patrones que estén repitiendo en el entorno. Y con eso estamos reduciendo la actividad del hipocampo. O sea, estamos hablando de tres estructuras ya que hemos cambiado solamente con andar. ¿Qué os parece? Siguiente, el verde, ¿vale? Poner una planta en tu vida puede tener más beneficios de los que imaginas, ¿no? Con solamente el hecho de cuidar las plantas se ha demostrado, junto con otro elemento que vamos a ver ahora, va a tener un efecto directo en la reducción del cortisol, ¿no? Cuidar de nuestros ficus, de nuestras enredaderas, bueno, de lo que sea, pues supone por un lado un ejercicio de atención focalizada, ¿vale? De cuidado.
Y es un ejercicio de paciencia, es verdad que los resultados no se observan en los primeros 5 minutos, pero pon algo de verde en tu vida, ¿no? Algunas plantas además van a tener efectos calmantes a nivel olor, es decir, a nivel como por ejemplo la melisa, el azahar, la amapola de California, la raíz de valeriana, han demostrado muchas veces que en estudios, ya lo hemos estado viendo aquí varias veces, que en estudios controlados son superiores al placebo, ¿vale? Y el aroma de algunas plantas, como pueden ser el jazmín, también son muy importantes. Es decir, se sabe que el olor también, hay un investigador japonés que estuve investigando, estuve revisando su trabajo, que se llama Akio Nakamura. Bueno, pues se ha demostrado cómo la inhalación de determinados compuestos, como pues que tienen de plantas, algunas plantas que contengan lo que se llama linalol, ¿vale? Que es el aroma de algunas flores, por ejemplo, el jazmín tiene linalol, ¿vale? Entonces, se sabe que en ratas por lo menos, no lo tenemos tan claro en humanos, pero oye, algo afectará. Disminuye la actividad de más de 100 genes que están vinculados a la ansiedad. Segunda cosa que tenemos. Una planta. ¿Vale? Ya sabemos que puede estar afectando. Tener un perro. Esto no quiere decir, por favor, que la gente se vaya a coger un perro para eliminar la ansiedad, pero ya que si lo tienes, te va a ayudar en muchos sentidos. La Universidad de Maryland es este estudio, ¿no? Erika Friedman y sus colegas han demostrado, esto es muy interesante, que tener una mascota disminuye la presión arterial en 2 puntos. ¿Vale? Podría, en estudios que se han hecho, ¿vale? Y podría contribuir muchas veces a mejorar el curso de trastornos como la ansiedad y la depresión de forma directa y de forma indirecta, ¿vale? A ver, algunas razones que se han dado. Os lo digo yo, que tengo perro. ¿Verdad, Mais? Sí. Os lo digo yo, ¿vale? Que todos los días me tiro andando. Vamos, tengo el móvil a reventar de andar. Ya, esto que te cuenta los pasos, bueno, pues es una de las cosas que te va pasando. Es verdad que es uno de los factores más beneficiosos, simplemente estás caminando, con lo tanto, estamos también afectando, estamos utilizando la primera parte de lo que estamos hablando. Por otro lado, hay una de las cosas que se han visto es que aparte de, sabéis que hay estudios donde la gente acaricia, bueno, sabéis que por ejemplo en Japón hay locales donde simplemente hay gatos para acariciar y ya está, ¿no? También los japoneses tienen estas cositas. Pero, pero fijaros que es una sociedad muy estresada, muy aislada, con muchas dificultades también para expresar emociones y tienen los animales como una forma también de vincularse también a ellas. Se ha descubierto que acariciar a un perro aumenta la oxitocina. Aumenta la oxitocina tuya y del perro también. O sea que tenéis ahí una mezcla también interesante. Un tema muy importante, pues que es el tema de la socialización, ¿no? Yo por la mañana tengo siempre el propósito de andar solo y estar solo, porque me encanta estar solo. Y pero tarde o temprano siempre acabo hablando con alguien, para arriba, para abajo, bla, 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 bla. O sea, incluso aunque no lo quiera, siempre hay porque ellos siempre se relacionan. Entonces, son unas cosas. De los estudios que se han hecho, se ha descubierto que hay razas de perros, un poco los que hablan más potencialmente peligrosas, que no se benefician tanto de estos efectos de la socialización. Los más socializados son los Golden Retriever y los labradores. Son los que más han descubierto, o sea, con los que más se ha trabajado esto, ¿no? Ya sabéis que un poco tiene que ver con eso y es verdad que acariciar un perro aumenta los niveles de oxitocina, como os estaba contando antes. Y ¿cómo se demuestra eso? Pues en la orina, ¿vale? En algunos análisis de orina tú puedes ver el nivel de oxitocina que tiene la persona, ¿vale? Como desecho, ¿no?
Y en una prueba, que yo me imagino esa prueba, se hacía mirar a los perros. Y es que hay cosas que son muy interesantes. El perro es un animal súper social. No tiene una gran inteligencia como yo creo que un gato podría ser más inteligente, pero lo que tiene es una gran inteligencia social. Él sabe en todo momento qué es lo que vas a hacer, sabe que, que te tiene que mirar a los ojos, sabe un montón de cosas. Entonces, solamente ese acto de poder mirar a los ojos, elemento importante, reducía, ¿no? O sea, perdón, aumentaba el nivel de oxitocina, que como sabéis es esa hormona que de la que se habla tanto, que tiene que ver con esa hormona que reduce la presión arterial, por cierto, y es una hormona que tiene que ver con aquellos sentimientos de, la oxitocina está muy relacionada un poco con los sentimientos paternales, filiales, ¿no? Que está ahí. Por supuesto, sin fliparnos demasiado. ¿No? Esto es como lo que dice, como lo que dice Robert Sapolsky, que tiene un libro maravilloso que es el de Behavior, que es Compórtate. Entonces él habla, sí, bueno, sí, la oxitocina está bien, nos hace mejores personas. Bueno, quizás nos hagan mejores personas con nuestro grupo, porque la oxitocina tiene un lado oscuro que nos hace precisamente ir contra los que no son nuestro grupo, ¿no? Se ha demostrado. Entonces hay que tener un poco cuidado con estas cosas. Pero es verdad que el contacto prolongado a nivel de mirada de perro, oye, pues parecía que al perro también le servía, porque también medían la orina al perro, o sea que era otra cosa que también podía servir. Hobbies, ¿no? Tener hobbies, tener una, una ocupación que nos haga estar absortos, tener una ocupación un poco que nos ayuda en ese sentido, bueno, pues nos puede dar nos puede dar elementos también muy importantes. A ver, cosas que estuve revisando para hacer este webinar. Es decir, que sabíamos que por lo menos durante un hobby se podían experimentar niveles más altos a veces de serotonina, ¿vale? Y también es verdad que de dopamina, es decir, de esa hormona de la recompensa. Hay un trabajo maravilloso que es el trabajo de Mihail Csikszentmihalyi en su libro Fluir, que es muy interesante y habla precisamente sobre, él hace una encuesta. Ha sido la encuesta más importante que se ha hecho a nivel de, entre comillas, felicidad, ¿no? Mijail Csikszentmihalyi es un niño de la guerra que crece con esta inquietud de decir, ostras, pues me interesaría saber qué hace feliz a la gente, qué hace que la gente esté motivada en un momento determinado. Bueno, pues desde los años 70 que empieza hasta ahora que todavía sigue hasta ahora que sigue el estudio, y además el estudio que más se ha replicado, que más se ha hecho con todo tipo de razas, de lugares, de países. O sea, se han cogido los indios navajo, los pastores navajo, se han cogido en China, Japón, Tailandia, se ha cogido en Brasil, incluso tribus del Amazonas, se ha cogido también África, Oceanía, Europa. Entonces, durante mucho tiempo, sobre todo desde que se empezaron a inventar los buscas, se les proporcionaban buscas y la gente tenía que anotar cómo estaba en su día a día, ¿no? Cotidianamente. Y cuando había experimentado momentos de mayor intensidad, de mayor plenitud. Y bueno, pues una de las cosas que descubrieron era que las personas empezaban a experimentar, empezaban a tener eso precisamente cuando estaban haciendo algo. Eso era clave. Estaban haciendo algo, algo con lo que estaban absortos, algo que no tenía por qué servir para algo en concreto, pero a las personas se sentían bien haciendo eso, que era una recompensa en sí misma. Les podían pagar por hacer ese algo, pero ya era una recompensa en sí misma, ¿no? Y empezó a ver toda esta teoría de lo que son los estados de flujo, que es un tema súper interesante para ver. Los estados de flujo yo lo he estado viendo también en deportistas, se ha estudiado mucho con el tema de trabajo, el tema laboral, pero a mí siempre me ha interesado en la vida cotidiana. Entonces, bueno, hay un montón de estudios que sería para verlo algún día todo esto, pero bueno,
es verdad que un hobby también, por otro lado, nos podría ayudar como un regulador emocional en ese sentido, porque cuando nos vemos ahí sumidos en un mare magnum de emociones que son así, como desagradables, como la ansiedad, el estrés, la culpa, el enfado, la tristeza, pues hasta tal punto nos podemos llegar a desbordar, ¿vale? Que empezamos, como sabemos muchas veces, niveles de rumiación en determinados momentos. Entonces, es verdad que lo que nos da un hobby es nos da un espacio, ¿vale? Nos da un espacio en el que se deja de hacer, pero en el que se deja de rumiar, ¿vale? Entonces puedo hacer algo que está relacionado con algo que me hace estar en contacto conmigo mismo. Porque la gente recurre a hobbies porque les hace entrar en contacto consigo mismos muchas veces. Les ayuda a ponerse retos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Más o menos de hobbies es lo que tenía que decir. Creo que me dejó algo. Sí, bueno, como que la realización de aficiones, pues muchas veces nos lleva a una cierta realización personal. No sé, hay gente que no le hace falta tener una vida especialmente brillante en el ámbito académico, pero hace rock acrobático como nadie. O toca la guitarra muy bien, o sabe hacer unos postres que te mueres. Entonces, eso es un elemento también importantísimo. ¿Mm? Eh, el café, ¿no? A pesar de que muchas personas, y con eso lo vamos a cogerlo así, pero hay muchas personas con ansiedad que mantienen esta bebida a raya porque temen un poco sus propiedades excitatorias, pero a casi todo el mundo pasa que le gusta el aroma del café, porque el café está muy relacionado a recuerdos también muy tempranos. Hay una Marcel Proust, se dice Proust, Marcel Proust, Proust, en su libro El tiempo perdido nos ofrece una descripción maravillosa de lo que es una magdalena con un café, ¿no? Y para mí es uno de mis relatos preferidos de la literatura del siglo XX, ¿no? Y habla precisamente de cómo eso de pronto, ese aroma le lleva a un recuerdo y cómo el sabor de la magdalena mojada le lleva también a un recuerdo, ¿no? Espérate, ahora que no me acuerdo si estaba hablando más del té que del café, pero da igual. O sea, no hablamos del café porque sea bueno en sí, sino porque tener olores agradables y que nos acompañen y que nos reconforten, nos hace ayudarnos en muchos sentidos, porque el olfato es un sentido que ha perdido mucho terreno, ha ganado mucho lo visual, pero lo que es el olfato, sin embargo, el olfato tiene unas propiedades impresionantes de contactar con nuestras emociones. Una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, cuando nos enamoramos en un principio de alguien o cuando empezamos a iniciar una relación, es que olemos, ¿no? Es el cuerpo del otro el que nos atrapa, ¿no? No solamente es la visión, sino son sensaciones mucho más profundas con el tacto y con el olor. Y eso pasa en muchos sentidos. O sea, sigue estando ahí y hay un montón de significado emocional que está vinculado a los olores, ¿no? Entonces, si bien los estudios sobre aromaterapia no resultan del todo concluyentes, eso es cierto, pero sí que nos lleva a asociaciones positivas y llevarnos a asociaciones positivas, hacer como si muchas veces actúa al igual que eh, tener asociaciones positivas, perdón, diríamos que nos lleva precisamente a fomentar esa sensación de bienestar. Y esa sensación de bienestar a su vez nos retroalimenta, ¿vale? Que es una cuestión muy interesante. Olores como los cítricos, las frutas veraniegas, algunas personas, las hierbas aromáticas, infusiones, especias, podrían cumplir, ¿no?, estos objetivos. Y la música. Yo he descubierto que la música para muchas de las personas que he visto
ha sido súper interesante. Para que sepáis, desde que tenemos, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, desde que tenemos todos estos aparatos que nos hacen medir cuándo el cerebro está en activo. ¿Sabéis cuándo se pone el cerebro, que eso que parece un aeropuerto, en hora punta por la noche? Cuando, cuando tocamos un instrumento. Pero también, aunque menos, cuando escuchamos música. ¿Mm? Entonces, ya es un elemento muy interesante. Entonces, la escucha activa, por ejemplo, de la música, no la escucha como si fuese una cosa así. La escucha activa tiene un elemento, o sea, tiene una serie de beneficios muy interesantes. El saber distinguir, ¿no? La voz, los planos, el bajo, las líneas de sintetizador, de piano, de guitarra, ¿no? Se han hecho un montón de estudios como la escucha activa de la música, si termina de ser un ejercicio al final de concentración, nos acerca muchas veces al aquí y a la hora. Y además han realizado un montón de estudios en hospitales, en colegios, en entornos de trabajo, que nos demuestran precisamente que la capacidad que tiene la música para movilizar emociones. Entonces, poner música en vuestra vida, poner plantas en vuestra vida, andar. Lo del perro no, ¿eh? Porque el perro, si eso, lo adoptáis.